Buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de llegar a la lección número 10 y si ustedes observan, si alguien ya contestó sus hojas, se van a dar cuenta que es la continuación de la lección 9. ¿Sí están de acuerdo? Nadie leyó sus hojas. Vamos a iniciar, hermanos, a contestar nuestras hojas, a estudiar nuestro tema. Es un poco fuerte el título, amonestándonos unos a otros. Siempre que escuchamos esa palabra, a mí en lo personal me causa problema, porque es como regañar, ir y jalarle las orejas a alguien. Y cuando me introduje al tema, fui descubriendo que es una obligación de todo hermano espiritual. Y existen las técnicas, existe la aplicación y vamos a analizarlo poco a poco. Pero quiero que inclinemos nuestra cabeza y en posición de oración nos pongamos en las manos del Señor para que Él abra nuestros ojos espirituales y podamos comprender su palabra. Bendito Padre, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia divina y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos permites de estar reunidos en tu nombre con el propósito, Señor, de aprender de tu palabra. Señor, queremos que esto que vamos a estudiar, Señor, lo podamos aplicar en nuestras vidas terrenales, pero conforme a tu palabra, Señor, no conforme a nuestro criterio. Dios, sin duda es un propósito para tu iglesia de que sea fuerte, de que sea cada vez más espiritual, de que tu iglesia, Señor, se fortalezca entre los miembros de esta tu iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos, queremos tu bendición, Señor, queremos tu ayuda para comprender cada vez más tu palabra. Por Cristo Jesús, te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, el título de nuestra lección dice amonestándonos unos a otros. Por ahí a la izquierda tenemos un dibujito de alguien que se está preocupando, dice, ¿le digo o no le digo? Y es lo que pasa cuando alguien nos ofende, cuando nos sentimos agredidos de parte de un hermano. Este tema, quiero que señalemos bien, hermanos, es para miembros de una iglesia, no es para la gente inconversa. Va enfocado principalmente a los miembros de una iglesia y con el propósito de que la iglesia se fortalezca entre sí y tengamos más pureza delante de nuestro Dios. Y la primera pregunta es, ¿le digo o no le digo? Vean qué dice Colosenses 1:28. Dice, amonestando a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dicho de otra manera, amonestando a toda persona a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo creyente. Cuando la Escritura nos menciona la palabra hombre, está englobando
a los dos géneros, tanto hombre y mujer. Así se dirige la palabra de Dios a sus hijos, ¿sí? Entonces, amonestando a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros nos presentemos ante nuestro Dios de una manera perfecta. Dice que debemos estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, tenemos que enfrentar el problema del pecado. El mismo evangelio, cuando presentamos el evangelio de una manera correcta, existe un problema. ¿Quién me puede decir cuál es el problema que enfrentamos? Alguien que diga yo. Sí han hablado del evangelio a personas inconversas. Sí. ¿Cuál sería el principal problema que tenemos, hermana? Principalmente. Pero algo que tenemos que hacer es confrontar a la persona con el pecado, decirle que es pecador, y ese mismo evangelio ya nos causa problemas, porque no queremos problemas. Nosotros queremos que todo el mundo nos vea bien, que todo el mundo nos hable, que no tengamos dificultad. Pero en cuanto nosotros mencionamos a la persona que es un pecador, que se tiene que arrepentir, que se tiene que volver a Cristo, ahí ya tenemos un problema. Muy posiblemente esa amistad o esa persona nos deje de hablar. Entonces, es necesario que también lo digamos, pero ¿cómo lo vamos a decir? A ver, vamos a Proverbios capítulo 24, del 24 al 26. Dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Quiero que vayamos primero al versículo 24. Dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Como les decía, hermanos, ahí tenemos un problema de enfrentar al pecado. Esto sucede cuando nosotros confrontamos al hermano y le decimos, oye hermano, fíjate que pues observé que tú dijiste esto y pues no es verdad. Eso que estás haciendo está mal, es un pecado. Y pues yo quisiera que tú reconocieras. Y ahí viene precisamente el problema. Cuando un juez va a juzgar a una persona por actos delictivos, por actos malos, siempre tiende a calificar a la persona. En la mayoría de los casos, no quiero decir en todos, pero siempre la balanza se inclina a quien sea famoso, a quien sea muy conocido en la comunidad, a quien por sus recursos económicos se distingue, y el que lleva la peor parte es el que menos tiene. Entonces, esa es la tendencia humana con relación a la justicia, pero eso no existe en la justicia de Dios. La justicia de Dios es imparcial. Él nos ve con otros ojos, no nos ve con los ojos terrenales que nosotros
a veces juzgamos a las personas. Entonces, nosotros tenemos que ser más espirituales en este aspecto, hermanos. ¿Sí? Dice, la franqueza levanta a un hermano. ¿Qué error debe evitar? Ahí vamos a contestar, hermanos. Versículo 24. Dice, el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Ahí está la respuesta. Sí, ¿qué error debemos evitar? ¿Quién ya contestó? Que nos comparta. Decir al malo que es justo o inocente. Esa fue mi respuesta. El error que debemos evitar es decirle al malo que es justo o es inocente. Esto generalmente cometemos el error porque no queremos enemistades, queremos siempre tener muchos amigos, muchos admiradores. En el caso de nuestro Dios no tiene acepción de personas, Él nos juzga conforme a nuestro pecado, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué es lo correcto para hacer? Versículo 25 dice, mas los que reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Al culpable hay que condenarlo, hay que reprenderlo. Esa fue mi respuesta. No debemos de tolerar el pecado, la falta, y se tiene que reprender. Eso es lo correcto, de acuerdo al versículo 25 y versículo 26. ¿Qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? Sí, en la mayoría pues hay enojo, pero todo depende en la forma, hermanos. Sí, porque si nosotros llegamos de una manera pues brusca, tosca en decirle el pecado, pues es obvio que vamos a tener problemas. Es correcto, tenemos que ser espirituales. Y para ser espirituales, ¿qué debemos de tener? Si nos fuéramos a Gálatas 5:22, ahí está la clave para ser espirituales. Si no cumplimos con lo que la palabra de Dios establece en Gálatas 5:22, pues no estamos siendo espirituales, hermanos, estamos siendo carnales. Y como carnales, vamos a ir a reprender a una persona que nos ha faltado, pues vamos a ganar enemigos. Creo que el Señor Jesucristo nos enseñó en varios pasajes de las Escrituras, pero quiero hacer énfasis en la mujer adúltera. Los fariseos, el contexto de esta historia es que los fariseos buscaban tentar a Jesús. Entonces, yo no estoy seguro si esta mujer fue hallada en adulterio, pero los fariseos la tomaron y la llevaron a Jesús. Buscaban que Jesús le dijera a la mujer o a los fariseos, ¿saben qué? Pues apedrienla, esa es digna de muerte. En esa cultura las mujeres tenían poco valor humano, más bien estaban contempladas como propiedad de los varones.
Yo espero que no sea esa la situación actual, pero en aquellos entonces bíblicos, en esos tiempos bíblicos, la situación de la mujer era esa. Entonces los fariseos llevan a la mujer adúltera ante Jesús, esperando que Jesús le dijera, pues apedréenlo, mátenla. Pero si buscamos en Deuteronomios la ley de Moisés, o la ley que fue dada a Moisés, establecía que para comprobar el adulterio tenía que ser llevado el varón y la mujer. Y en este caso solamente fue la mujer. Una indefensa que no tenía nada a su favor y todo lo tenía en contra, porque era un grupo de escribas y de grandes conocedores de la Torá, de la ley. Entonces, de acuerdo al criterio de los fariseos, le tocaba morir. Pero el Señor Jesucristo, quien fue el autor de la ley que fue dada a Moisés, la conocía perfectamente y sabía la intención de su corazón de ellos. Aquí cabe mencionar con qué amor el Señor Jesús pudo respaldar a esa mujer que tenía todo en contra. Fue con amor, ¿sí? Fue con amabilidad. Los fariseos esperaban que Jesús hablara para que, basados en esas palabras, fuera llevado ante los romanos y que la gente del imperio romano decidiera sobre la falta que cometía Jesús. Entonces Jesús conocía precisamente esa falla que pudiera tener. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se agachó, escribió en la tierra. No está establecido exactamente qué escribió, pero cuando se levantó después de haber escrito, le dijo a los fariseos, a los escribas, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Entonces, después de haber visto lo que escribió el Señor Jesús, quiero pensar que mencionaba ahí los pecados de los más ancianos, de los más viejos que estaban ahí presentes. Y en cuanto se levantó y dijo el Señor Jesús, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, dice que los más ancianos, los más viejos, empezaron a dar vuelta y empezaron a caminar. Y conforme iba pasando los minutos, quedaron solamente la mujer y el maestro, nuestro Señor Jesús. Dijo, ¿quién te condena? Nadie. Vean con qué amor el Señor Jesús ayudó a esta mujer. Le dijo, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fue con amor. Estamos hablando de un caso de vida o muerte. Y estamos hablando que el Señor Jesús nos demuestra con esos hechos cómo debemos de tratar nosotros el tema del pecado, el tema de las ofensas, ¿verdad? Bueno, ¿qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? Respuesta, versículo 26. Las personas nos bendecirán. Como dice la hermana, a un inicio son renuentes, se sienten agredidos, se sienten ofendidos, pero si son espirituales, si logramos nosotros la restauración de esa persona, nos agradecen. Es que bueno que la hermana me aconsejó, me dijo en dónde estaba mal. Me siento aliviado, me siento aliviada, ya me siento parte de la congregación, ¿verdad? Ok. Hay que desechar la mentira y hablar verdad. Efesios 4:25. Vamos a ver qué nos dice. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nuevamente,
estamos hablando de miembros de una familia, de una congregación. En este caso, miembros de la iglesia de Benecer. ¿Sí? No me quites, por favor, el versículo, hermano. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la respuesta que tenemos ahí en nuestro renglón es, hay que desechar la mentira, hay que hablar verdad. Generalmente, cuando vamos a alguien a tratar de reprenderlo o de amonestarlo, nos basamos en muchas ocasiones con los rumores. Esta es una moneda de cambio en todas las iglesias, hermanos. No les digo que nada más acá, pero he tenido la oportunidad de estar en 3, 4 iglesias. He visto la reprensión en público de algunos hermanos y de repente esas acusaciones a veces son infundadas, no tienen fundamento, y quien lo hace no es espiritual o no es muy espiritual, y en lugar de restaurar, lo que se ocasiona es separación, división, y es a veces por no tener el pleno conocimiento de la verdad. Debemos de documentar bien la acusación para que esta restauración que vamos a hacer sea en amor, sea basado en la palabra de Dios. Nuevamente, si requerimos repasar Gálatas 5:22, tenemos que hacerlo, hermanos, para recordarnos a nosotros mismos qué es estar llenos del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu Santo podemos ir con el hermano y decirle, hermano, ten cuidado porque la palabra de Dios es muy severa en esta parte. Creo que estás cometiendo un error en acusar y no estar bien fundamentado. Generalmente así se hacen los problemas en las iglesias. Cuando alguien observa, solamente observa a alguien andar en pecado, y no van directamente con el hermano, oye hermano, fíjate que lo que estás haciendo está mal. ¿Qué es lo que hacemos? Ir con el pastor y decirle, oye hermano, necesito que vayas y reprendas a fulano porque está cometiendo un pecado. Mira, está haciendo esto, esto y esto. A mí me dijo fulano que está haciendo esto y esto y esto más. Es la manera que estamos actuando, hermanos. No es la manera correcta, no es la manera espiritual. Entonces tenemos que ir avanzando para llegar a la conclusión de nuestro tema. ¿Sí? Dice, hay que hablar la verdad cuando exhortamos. Esto requiere valentía, porque la gente no está siempre dispuesta a escuchar la verdad. Amonestar es un riesgo, pero lo hacemos para el bien del otro. ¿Sí? Ahora, punto 3. A fin de cuentas, es más apreciado que el que reprende, ahí está la respuesta, que la persona que linsojea. A fin de cuentas, es más apreciado el que reprende que la persona que linsojea. De acuerdo a la Reina Valera, linsojea, su traducción sería el que habla bonito, el que habla bien, el que le echa flores. Pero la palabra de Dios dice, en Proverbios 28:23, ahí tenemos la lectura, dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que linsojea con la lengua. ¿Sí? El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que linsojea con la lengua. Lo que nos comentaba la hermana Ana, que cuando vamos y le decimos al hermano que tiene que corregir su actitud,
pues encontramos rechazo, ¿verdad? Pero dice, después hallará mayor gracia. Y sí, sí, lo hemos visto. Yo en lo personal también lo he experimentado porque eh, en algunas ocasiones, no digo en todas, pero en algunas ocasiones sí me he acercado a los hermanos y le he dicho, hermano, pues de acuerdo a la palabra de Dios tienes que corregir esta actitud. No es correcto porque tú perteneces a una iglesia y en la iglesia nos esforzamos cada vez por apegarnos más a la palabra de Dios. Y en la mayoría he tenido éxito. Como dice la hermana, a un principio dice, bueno, pues ¿por qué me llama la atención? ¿Que es muy santo o qué? Pero tenemos esa obligación, hermanos. Es una obligación como cristianos, como miembros de una iglesia, estar cuidando nuestros actos y estar cuidando los actos de nuestros hermanos. Porque somos una familia, somos miembros de un solo cuerpo. Y no vamos a permitir que nuestro hermano ande en adulterio, que ande en fornicación. No vamos a permitir que ande quitando lo ajeno. En fin, estoy mencionando los pecados más graves, pero pueden haber pecados más chicos. ¿Sí? A final de cuentas, para nuestro Dios no hay pecado chiquito y no hay pecado grande. Entonces debemos de cuidarnos de caer en pecado y de no andarnos ofendiendo unos con otros. Entonces, de eso se trata la lección. ¿Sí? A fin de cuentas, es más preciado el que reprende que el que habla bonito. ¿Sí? Proverbios 28-23, la palabra lisonjear, Reina Valera, quiere decir adular o echar flores, que motiva a la gente a adular en lugar de amonestar. Siempre tendemos a no ver al pecado, al no ver el error y mejor hablar bien del hermano porque si no, pues se va a ir de la iglesia o vamos a perder su amistad o ya no va a venir a la iglesia. ¿Sí? Dice, ¿qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? Es más agradable que arriesgarse al rechazo. Por eso lo hacen, ¿sí? Porque no quieren ser rechazados. Entonces la respuesta ahí es más agradable que arriesgarse al rechazo. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos al punto 4. Dice, al ser confrontados con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? Proverbios 28-13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos de confesarlos y abandonarlos. Si solamente los confesamos y seguimos en el pecado, hermanos, el fracaso está garantizado. Como personas espirituales, nunca vamos a poder crecer porque repetimos el pecado. Lo repetimos. Ya lo confesamos, sí, pues sí, pero seguimos pecando. No, tenemos que abandonarlo. Dice, encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso. Honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos. ¿Cuándo demostramos nuestra honestidad? En el momento que reconocemos nuestro pecado y lo abandonamos. Ok, punto 5. En Colosenses 1:28, a ver, ¿qué dice? Dice, ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre? Es lo que mencionábamos al principio, el capítulo 1, versículo 28 de Colosenses. Nos lo vuelve a recalcar. Dice, el propósito de amonestar
es presentarlos perfectos ante Dios. Esa es la respuesta. Tal vez usted tenga otra, pero yo esa es la que puse. Dice, el propósito de amonestar es presentarlos perfectos ante Dios. Esta meta es tan noble, nos debe de motivar a seguir luchando, confiando en el poder de Dios. Versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Son palabras del apóstol Pablo. Siguiente dice, ¿cómo amonestar? Ahí viene la técnica de cómo debemos nosotros amonestar al hermano cuando hay un pecado, cuando él nos ha ofendido. ¿Sí? Cabe mencionar, hermanos, que es importante que debemos actuar solamente cuando nosotros nos sentimos agredidos en el caso de los hermanos miembros de la iglesia. Claro que el pastor, en este caso el liderazgo, yo espero que pronto tengamos pastor. En el caso del liderazgo están obligados a andar amonestando continuamente. Pero yo recomiendo, por experiencia propia, que solamente amonestemos al hermano que nos ha ofendido personalmente. Porque si yo voy a amonestar al hermano Roberto que ofendió al hermano Ches, se ocasiona, ¿qué se ocasiona? Ya un chisme, ¿sí? Ya empieza a ver, ya todo mundo va a querer amonestar. Creo que lo correcto es que nosotros personalmente, si nos sentimos agredidos, vayamos con el hermano y le digamos, hermano, corrige tu actitud porque de acuerdo a la palabra de Dios, estás actuando mal. Pero siempre con palabras de amor, siempre con palabras de mansedumbre, siempre con palabras basadas en la palabra de Dios. Recordemos que si estamos hablando de una congregación, somos personas espirituales también y nos debemos de comportar como personas espirituales, como personas llenas del Espíritu Santo. Y la respuesta es para aquellos que preguntan, ¿y cómo es estar llenos del Espíritu Santo? Nuevamente, vayan a Gálatas 5, versículo 22, y ahí se encuentra el fruto del Espíritu Santo. Es algo difícil, hermanos, pararse aquí y mencionar el fruto del Espíritu Santo. Porque a final de cuentas, quienes nos paramos acá, también somos personas humanas con defectos, con algunas virtudes, pero más que virtudes, defectos, y nos cuesta trabajo tener todo lo que menciona el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo. Y lo único que yo puedo decir, hermanos, es que estemos orando por quienes se paran acá, porque al final de cuentas, les vuelvo a repetir, podemos cometer errores, podemos cometer faltas, y ¿por qué no? Esperar también de parte de ustedes esa reprensión, esa amonestación, pero qué mejor que sea basada en la palabra de Dios. Estamos obligados, todos los miembros de esta iglesia, miembros, no congregantes, todos los miembros de esta iglesia, a amonestar, pero también a ser amonestados. Y no esperemos solamente la amonestación de parte del liderazgo o de parte del pastor. No, hermanos, la amonestación, estamos obligados todos a amonestarnos unos con otros. Sí, hermano. Es ahí donde digo que debemos de ser espirituales a la hora de acercarnos con el hermano para restaurar su pecado.
si no tenemos toda la información, lo que vamos a hacer es herirlo más. ¿Sí? Entonces, debemos de tener toda la información, no basado solamente en que a él le dijeron lo que me dijo y yo pienso. No, debemos tener pruebas, debemos de tener toda la información, tanto del pecado como la información bíblica para ir con el hermano y decirle, hermano. Y antes, como decía la hermana Eloína, hay que ponernos en oración, ¿sí? Para que el Espíritu Santo nos dé las palabras correctas y nosotros podamos reprender o amonestar al hermano. Pero si solamente porque yo soy valiente voy y le digo, yo he visto cómo en otras iglesias son destruidas familias por una mala amonestación, ¿sí? Y no hay el conocimiento de cómo debe ser una amonestación. Más adelantito vamos a ver los pasos para la amonestación. ¿Cómo amonestar? Para instruir a otros hay que estar llenos de bondad y todo conocimiento. Eso lo vemos en Romanos 15:14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Ahí Pablo se está refiriendo a los romanos, ¿sí? Y dice que debemos de estar llenos de amor, de bondad, de misericordia, porque el Señor Jesús así nos lo demostró, ¿sí? Nosotros siendo pecadores viles, el Señor tuvo misericordia, nos abrió sus brazos con amor y nos recogió, nos quitó de la esclavitud del pecado y nos trajo a su regazo, nos trajo a sus brazos, hermanos. Y no lo hizo de una manera déspota, como mencionábamos, lo hizo de una manera amorosa. Y así tenemos que restaurar al hermano. ¿Cómo sería una amonestación sin bondad? Lo que mencionaba el hermano, sentí feo. Lo que me dijeron no era correcto, no era la información que tenían cuando me llamaron la atención. ¿Sí? Dice, ¿cómo sería una amonestación sin conocimiento? Es aconsejar mal, esa es mi respuesta, es aconsejar mal, promover un perjuicio. ¿Qué perjuicio? Pues una calumnia, una desacreditación de la persona. Sin conocimiento podemos hacer más daño que bien. Se necesitan conocimiento bíblico y conocimiento de la situación del hermano para que la amonestación sea acertada. Esto ya lo mencioné, hermanos. Si no tenemos conocimiento tanto de la situación, si no tenemos el conocimiento de las palabras bíblicas, no podemos amonestar, hermanos. Y algo muy importante que el Señor Jesús lo mencionó es que antes de que veamos la paja en el ojo de nuestro hermano, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la viga de nuestros ojos. Entonces, antes de que yo le llame la atención al hermano, tengo que autoexaminarme y ver si yo estoy limpio para tener esa autoridad moral y espiritual y de decirle al hermano que está faltando, ¿verdad? Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sí? ¿Qué dice? Debemos ser listos para oír, lentos para
hablar y airarse. Algo que nos debe de recordar que debemos de ser aptos para oír, porque tenemos dos oídos. Lentos para hablar, porque solamente tenemos una boca. ¿Sí? Entonces, prestos para oír, con los dos oídos. Lentos para hablar, porque si hablamos rápido podemos caer en pecado también. Y no nos debemos de enojar. Debemos de mantener la calma. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos a medias? Más bien interrumpimos para dar una exhortación sin saber realmente cuál sea la situación. No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación, porque siente que no le estamos escuchando o que estamos mal informados. Aquí se aplica que somos rápidos para enojarnos. Generalmente cuando vamos con el hermano a reprenderlo, ¿qué sucede? Queremos que nuestros argumentos sean los válidos. Los argumentos del hermano al que vamos a restaurar no cuentan. Aquí cuenta lo que yo digo. Tú estás mal por esto, por esto, por esto y por esto. Y no escuchamos, hermano, nos cerramos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable cuando vamos a amonestar? Vamos a escuchar sus argumentos. Sí, porque de esa manera también le vamos a ayudar a restaurarse. Él se va a desahogar con nosotros y vamos a comprender mejor la situación. En 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Sí? Ahí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios y dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. ¿Qué está demostrando Pablo? Amor. Los está llamando hijos. ¿Sí? ¿Por qué tenía esas palabras? Porque sin duda él fue el que fundó esa iglesia. Él los encaminó en el camino del Señor y los consideraba como hijos suyos. ¿Verdad? Ahí hay una palabra muy, muy importante que demuestra mucho amor. Dice en 1 Corintios 4:14, Pablo escribió a los corintios para no para avergonzarlos, sino para advertirles como a hijos amados. Respuesta, avergonzarlos, sino para advertirles. Alguien públicamente es como hijos amados. Amonestar requiere firmeza, no dureza. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente. Causa rebeldía en vez de arrepentimiento. ¿Sí? El hecho de que le hablemos con amor, con mansedumbre, con cariño, como lo hace Pablo, no significa que no seamos firmes. ¿Sí? El pecado siempre va a ser señalado, el error va a ser señalado. La amonestación se da en buenos términos, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a la siguiente página. Dice, lea Gálatas 6, 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay una parte muy fundamental, lo que les mencionaba antes de ir con el hermano y mencionarle la falta. Considerémonos a nosotros mismos, no sea que nosotros vayamos a ser tentados también de esa manera. Hay una historia que me llamó la atención. Corría el año 1988 en los Estados Unidos, había un congreso de evangelistas, de pastores, y justo en ese momento se destapó un escándalo de un pastor muy importante en esa zona.
congregaba a miles de personas en su iglesia y fue envuelto en un escándalo sexual y todo su ascenso espiritual, todo su ascenso como parte del ministerio del Señor se vino abajo. Entonces, muchos periodistas entrevistan a Billy Graham y le preguntan qué opinaba del caso. Y él dijo, es un hermano caído y hay que ayudarle. No podemos darle el tiro de gracia porque eso le puede pasar a cualquiera. Ahí mostró Billy Graham su conocimiento sobre la palabra de Dios. Es obvio que si algún miembro de la iglesia es sorprendido en adulterio o algún joven en fornicación, es reprobable, pues imagínense para un pastor. Digo, yo pienso que cualquiera estaría en lo correcto de reprobar esa actitud. Más sin en cambio, aplicando la misericordia, aplicando el amor, Billy Graham dijo, vamos a ayudarlo porque tal vez el próximo sea yo. Por eso hay que estar en oración, hay que estar en la línea correcta con Dios. ¿Sí? Pero ahí hay un ejemplo de cómo debemos actuar. Si el hermano está caído, tenemos que restaurarlo. Somos miembros los unos de los otros. Tenemos que estar vigilándonos, hermanos. Lo siento, hermanos. ¿Sí? Habrá muchos que se esconden para cometer sus pecados, hermanos, pero cuando les caigamos, tenemos que actuar. Y tenemos la obligación, no la opción, tenemos la obligación de ir con el hermano y hermano, estás fallando. ¿Qué pasa? Habrá quien se nos ponga rebelde, habrá quien no le guste. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tenlo por gentil y publicano. Recordemos quién es un gentil, todos lo sabemos, pero habrá alguien de nosotros que no está muy al corriente. Bueno, un gentil es una persona que no es judía, que adora a muchos dioses, que no es creyente. Un publicano, pues eran judíos que le servían al imperio romano, no les importó dándoles la espalda a su pueblo, a su gente, a sus vecinos, a su comunidad y prefirió irle a servir al imperio romano. En la mayoría tenemos ahí a Mateo, tenemos a Zaqueo. ¿Quiénes eran? Publicanos. ¿Cuál era su trabajo? Recaudar los impuestos para llevarle al imperio. Y no lo hacían de una manera justa, porque si lo hubiesen hecho de una manera justa, pues sería otra la historia que nos narrarían. Pero estas personas eran abusivas. Por la misericordia y el amor de Dios fueron convertidos y están como ejemplos para nosotros en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser amorosos. ¿Verdad? Ok, vamos a contestar. ¿Qué tipo de persona califica para restaurar a otros? Según Gálatas 6, 1 y 2. La persona espiritual, exactamente. ¿Cómo sabemos si es espiritual? Vamos nuevamente a Gálatas 5:22 y ahí nos damos cuenta si calificamos para ser espirituales. ¿Sí? ¿Con qué espíritu se debe exhortar al caído? Con mansedumbre, con amor. ¿Cómo cambia el versículo 1 el sustantivo de las palabras regañar o castigar? A ver, hermano, ¿me pones el versículo 1? Dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, regañarle con espíritu y castigarle, ¿no? Entonces, no cuadraría.
Ahí tenemos que aplicar Gálatas 6:1, ¿sí? Si cambiamos nosotros regañar o castigar por lo que nos menciona el versículo 1, pues no vamos a restaurar, ¿verdad? Cambia a una contradicción total y absoluta. Esa fue mi respuesta. La pregunta es, ¿cómo cambiar el versículo 1 si sustituimos las palabras regañar o castigar por restaurar? Cambia una contradicción total y absoluta. ¿Qué otra advertencia hay en la última parte del versículo 1 y versículo 3? ¿Qué otra advertencia hay en la última parte del versículo 1 y versículo 3? Dice, considerarse, esta es mi respuesta, considerarse a uno mismo porque podemos ser tentados y para evitar el autoengaño. ¿Estamos de acuerdo? No sé cómo andamos en tiempo, hermanos, porque es que ahí dice 51 sin... ¿Ya son 10:30? Ya me eché el tiempo, hermanos. Vamos a contestar solamente. ¿Sí? Dice, otra parte de la restauración es sobrellevar las cargas ajenas. ¿Ya está la respuesta? Es sobrellevar las cargas ajenas. Versículo 2. Las cargas que debemos llevar para el hermano son las cargas prestadas, abrumadoras, que el hermano incapaz de sobrellevar, que el hermano es incapaz de sobrellevar solo. No se refiere a las cargas normales de cada día, las cuales él sí tiene que llevar. ¿Sí? Ahora, vamos a Mateo 18, 5, 17. Nos da un modelo de cómo tratar con alguien que ha pecado contra otros. ¿Cuáles son los 3 pasos a seguir? Es lo que hablábamos a un principio. El hermano me regañó en público, enfrente de la iglesia, me puso en vergüenza y pues no se vale. Yo me sentí ofendido, me sentí agredido. ¿Sí? Aquí están los 3 pasos. ¿Sí? Versículo 15 dice, ir a hablar a solas, reprendiendo en privado. Ahí es lo que yo les decía, tenemos que ser valientes, estar bien documentados con la información del pecado, de la ofensa del hermano, y además tener el conocimiento bíblico para poder llegar con el hermano y restaurarle. Dice el versículo 16, ir y hablar con la persona acompañada por 1 o 2 testigos. Es lo que nos indica la palabra de Dios. ¿Sí? Es el segundo paso. Si fui solo y no me hizo caso, entonces tengo que decirle a mi hermano que me acompañe porque quiero hablar con el hermano y el hermano también se va a enterar de la situación. Entonces, es el segundo paso, llevar a los testigos. Tercer paso, no entendió. Bueno, entonces si vengo con el pastor y le tengo que decir mi situación de que el hermano pues no entiende. Y si a través del pastor tampoco entiende, entonces, ¿qué dice? Tenlo por gentil y publicano. Ya expliqué qué es lo que significa gentil, qué es lo que significa publicano. ¿Sí? Dice, ¿cuál de los 3 pasos es más difícil para usted? Contéstenme, hermanos. Usted va a reprender al hermano. ¿Cuál paso es más difícil para usted? No es el hermano Beto, pero ese ya lo confesó. No me pongan a reprender a los hermanos porque eso es lo más difícil para mí. Es ir solos, hermanos. Lo más fácil. Oye, fíjate que el hermano anda en esto y esto. ¿Cómo ves tú? Si le decimos. Y se empieza a hacer un chisme. Se empieza a regar la información. Cuando nosotros podemos restaurar al hermano yendo personalmente y decirle, hermano, estás fallando acá. ¿Qué está pasando?
Mira, la palabra de Dios nos ordena esto. Tenemos que hacer lo que nuestro Dios dice y de esa manera poder corregir. Dice, ¿considera usted que usa este método para tratar con los que le ofenden? Ahí hay unos cuadritos, dice siempre, muchas veces, pocas veces, nunca. Ahí usted contesta. Dice, ¿por qué es importante hablar primero a solas con la persona? Razone. Se limita el daño. Esa es mi respuesta. Se minimizan las consecuencias del pecado y del error. Claro, porque eso no más va a quedar entre dos personas. ¿Cuál es la función de los testigos en el paso número 2? La función de los testigos es respaldar al que dice la verdad y tiene buena voluntad para arreglar el asunto. Esa es mi respuesta. ¿Qué consecuencias hay si la persona no oye a la iglesia? Se le aparta de la comunión y de los ministerios de la iglesia. Si hay una persona que no entiende, que se le está llamando la atención, que se le está corrigiendo, que se le está pidiendo que reconozca su pecado, no nos entiende, entonces en la iglesia se le tiene que separar, pero no por eso significa que ya lo vamos a echar fuera o le vamos a cerrar las puertas de la iglesia, no. Simplemente se le advierte que no puede participar en las actividades de la iglesia, ¿sí? Dice, ¿qué consecuencias hay si la persona no oye a la iglesia? Se le aparta de la comunión y de los ministerios de la iglesia. Esa fue mi respuesta. Tenerlo como gentil y publicano no requiere decirle, no quiere decir rechazarle como persona o ser cruel, sino tratarle como si fuera un inconverso. ¿Cómo debemos de tratar a los inconversos? Con amor. Si no, nunca van a entender que están en pecado. Nunca se van a arrepentir, nunca van a confesar su pecado. Ese es el trato que debemos darle a un hermano que ya después de que fuimos con él a hablar, ya después de que llevamos testigos, ya después de que lo anunciamos al pastor o al liderazgo, no entiende, pues entonces lo debemos de tener por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Que pues lo que ha aprendido en la iglesia, en la escuela dominical, en los cultos, en las reuniones, pues no ha avanzado. Y tenemos que volverlo a tratar nuevamente con amor y decirle, hermano, estas son las reglas para que tu vida cristiana empiece a caminar. ¿Sí? Ok, repaso. Falso o verdadero. ¿Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo? Falso. ¿Nunca debemos reprender a nadie, solo aceptarle? Falso. ¿La amonestación debe ser basada en la bondad? Verdadero. ¿Avergonzando a la persona caída le motiva a dejar el pecado? Falso. ¿Muchos exhortan sin tener toda la información necesaria? ¿Cierto? Si le hablamos con ternura, ¿se nos va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado? A ver, otra vez. Si le hablamos con ternura, ¿no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado? A ver, nuevamente. Escuchen. Si le hablamos con ternura, si le hablamos con amor, ¿no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado? Es falso. ¿El primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia? Falso, esa es la tercera. Antes de amonestar a otro, ¿debo examinarme a mí mismo? Qué difícil. Regresamos al recuadro que tenemos al inicio de la primera página. Escriba falso o verdadero. Dice, ¿es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano? Falso. ¿Se debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor? ¿Es correcto? ¿Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo?
Hay quienes se crecen al castigo, hermanos, así es que puede estar ahí en medio. Bueno, tenemos por ahí una tarea a la izquierda de nuestra segunda página. Se las voy a dejar ahora sí que de tarea. Y esta es la lección número 10. Yo espero, hermanos, que la podamos aplicar y no nos basemos en rumores, no nos basemos en dichos. Debemos de tener toda la información de la situación, toda la información bíblica para poder acercarnos al hermano y amonestarlo para beneficio de la obra de Cristo, para beneficio de la persona quien está ofendiéndonos, quien está en pecado. Los invito a ponerse de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta lección. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, de meditarla. Gracias porque tu misericordia y tu amor, Señor, son infinitos. Dios, tú nos has perdonado, has mostrado tu amor para con cada uno de nosotros. Y de esa misma manera nos instruyes, Señor, para que reprendamos, para que exhortemos a nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría, ayúdanos a meditar cada vez más en tu palabra para poderlo hacer de la manera correcta. Señor, estamos en tus benditas manos, solo queremos que sepas que sin ti, Señor, no somos nada. Dios, te damos gracias y te lo suplicamos todo en el precioso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.